al principio yo pensaba que le vendía a personas de mi edad o un poco menos. Yo ahorita tengo 32 años, entonces yo pensé un perfil entre 25 a 35 años, gente que ha jugado, que tiene el dinero para comprar estas réplicas. Sin embargo, la mayoría de primeras ventas eran para niños, que lo compraron sus papás. Bueno, lo que me comentó en ese momento era que tenía el presupuesto para comprarse un departamento o hacer su locura ya de comprarse una manzana y hacerse su casa subterránea. O sea, el pata se compró toda la manzana. Toda la manzana era de O sea, él. Las literalmente- mototaxis destruidas que estaban por ahí eran de él, solo que las dejaba ahí como para que la gente no se metiera. A veces me ha tocado jugar el juego de algo que me piden que no tengo idea de lo que es. ya. Me tomo 2, 3 días. Para ver el movimiento también. Ver el movimiento, la funcionalidad. Y eso es muy importante porque el artista generalmente se dedica solamente a ser artista, ¿no? Ujú. No conoce o no llega a conocer esta otra parte del el negocio en la mayoría de los casos, ¿no? Hay excepciones, evidentemente. Jorge Luna, por ejemplo, es un artista, pero que ha aprendido bastante el lado de Claro. los negocios y ahora le va bien con eso, ¿no? Bueno, estoy aquí con Diego Salinas, que es gestor de proyectos y CEO de Kuchon-san. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de poder estar acá en este podcast y poder compartir este espacio, ¿no? De conocimientos y emprendimiento. Excelente, Diego. Yo sé que tienes conocimiento en muchas áreas del ecosistema startupero. Sé que tienes tu propia startup, sé que has ayudado a un montón de startups en su camino emprendedor. Quiero que me cuentes actualmente, si pudieses definir a Buchon-san en una pequeña frase, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué dirías? Eh, lo resumiría como validación. Ok. Validación, ya extendiéndome un poco más, nosotros brindamos servicios tantos a proyectos como a personas individuales, ¿no? En este caso, los proyectos llegan a nosotros principalmente porque quieren hacer prototipos de algunos productos. Probar algunos materiales, probar la funcionalidad, la ergonomía del producto, que en otras palabras es ir validando estos prototipos y llegar a un resultado final. Y bueno, con los pedidos personales, que principalmente son del mercado geek, es una validación ya directamente con el público, ¿no? Si el producto les gusta al público final, es porque van a tener un mejor enganche con eso, ¿no? Y eso, quieras o no, rebota, el boca a boca va haciendo que sumen y eso atrae más clientes. Tal cual, ya has mencionado ahorita que es un poco para el público geek, hacer prototipos, esas cosas. ¿Cuál es el producto final, lo tangible que tú le entregas a tu consumidor? Digamos que hay dos modelos de negocio, justamente en los dos sectores que he mencionado. En lo que son proyectos de emprendimiento o proyectos de validación de productos, Ok. el resultado final suele estar ligado a la asesoría previa que tenemos, porque no todos los servicios terminan en un producto final Claro. como tal hacia el público, ¿no? Ujú. A veces solo quieren validar forma, a veces quieren validar peso, ergonomía, si es que los circuitos van a entrar dentro del modelo o Ok. reestructurar los circuitos para que entren dentro del modelo. Entonces hay todas esas vertientes, ¿no? de productos finales a los cuales llegar, ¿no? Y con el tema geek, sí, el producto final son ya las armas, los trajes, los accesorios, lo que vaya a usar la persona ya sea en su presentación o en los eventos, en lo que lo vayan a utilizar al final, ¿no? Buenazo. Y vamos a ir paso por paso. Has mencionado dos modelos de negocio. Vamos primero al primero que mencionaste, que era el tema del prototipado y todo eso. Ahí lo que yo entiendo es que a quien tú le vendes entonces a la startup que tiene o quiere hacer un producto y tú los ayudas a prototipar el producto y pues, validar si se puede tangibilizar, ¿no? Claro, principalmente el proceso va desde una asesoría, eh, digamos que en primera instancia, porque muchas personas no saben mucho o de materiales o de formas de producción. Entonces, con esa asesoría vemos primero cuáles van a ser los objetivos principales de esta validación.
Ok, Y luego, ya según una ruta, a veces es simplemente el servicio directo de hacer el prototipado y verlos con ellos mismos, claro. o ponerlos a pruebas en las situaciones que ameriten, ¿no? A veces de esfuerzo, a veces hacia el sol, de peso, si el cliente final ya en un focus group le gusta el producto, no le gusta, o se hacen algunas opciones para que el cliente pueda decir, este me atrae más, este no, ya va a depender mucho de lo que queremos previamente a la persona que le estamos dando el servicio. Ok, y por el lado geek, ¿qué es lo que más te han pedido, digamos, lo más loco que te han pedido hasta el momento? Eh, bueno, principalmente en la parte geek hay mucho mercado en lo que son los furros, Ya, que se ha los puesto muy... Terians, que ahora también Bueno, se están ahora buscando. los Terian, ¿no? Que al final es como un furro sin presupuesto. Claro, claro. Este, ellos generalmente se van moviendo según la moda, pero lo que yo hago personalmente, que me funciona más, es escoger un producto, hacer una única unidad, comenzar a hacer un poco de promoción, conseguir algunos aliados, algunos cosplayers, para sacar una sesión fotográfica y con eso hago la reserva de las réplicas que me piden, ¿no? A veces salen 10 productos, 15 hasta 20. Ya después de eso me cuesta un poco más asumir la producción de más de 20 unidades, por lo menos para el tiempo que se promete de entregar la pieza. Entonces se hace esta preventa y se tienen un par de meses para hacer la producción y ya hasta entregarle al usuario final, Al ¿no? final. Entonces he estado trabajando con ese modelo de negocio que me ha servido más que los servicios, digamos que uno a uno, ¿no? Claro. Ahora, justo ahí quiero hacer un doble clic en lo que has mencionado de los cosplayers. Yo creo que muchos emprendedores tienen falta de conocimiento en el cómo puedes contactar con terceros para promocionar tus productos o, por ejemplo, para tener embajadores de marca también. Entonces, ¿cómo tú logras ese contacto y ese interés de los cosplayers y otras personas interesadas en tu producto? Claro, hay dos maneras. Lo primero es que ahorita todo se mueve por redes sociales. A ver, Entonces, estratégicamente tienes que ir haciendo un poco el contenido para poder tener este feedback de las personas y enfocado un poco al público al que vas, ¿no? Que son cosplayers, hacer publicaciones que les pueda parecer interesantes estos cosplayers. Pero lo que más funciona es meterte a la cancha, ok, ¿no? claro, Es comenzar a participar en eventos. Una vez que participas en un evento, comienzas a conocer personas, hacer colaboraciones con estas personas, o oye, voy a tu taller para ver, o hacer alguna colaboración, te invito a mi taller para que veas lo que hago, y así va abriéndose este círculo que no es muy grande tampoco, claro. porque basta que tú conozcas a uno que tenga mediano alcance. Afluencia y conoce a otros también. Exactamente. Correcto. Y justamente yo creo que lo que destaco, lo que me acabas de comentar, es relacionamiento puro. O sea, ir Sí. a eventos, contactos en redes sociales, contactos en LinkedIn, quizás, no en este rubro, pero igualmente full hablar con las personas, meterte en el ecosistema y ir a donde estos prospectos están, básicamente, ¿no? Sí, sí, porque igual en el Perú, que es un mercado que se puede aprovechar de tantas maneras y se abren y están creciendo las economías, Ujú. muchas veces no hay alguien que haya hecho previamente las cosas. Claro, O lo hace y los resultados son como que un poco de manera pasiva, no es estructurado ni tiene una estrategia atrás para llegar a estos otros aliados, ¿no? correcto. Si tú ya lo tienes definido, es mucho más fácil porque ya planteas dónde vas a estar, cómo te vas a acercar, quizás, no sé, puedes hacer algo, un merch pequeño para tener ese primer contacto con la otra persona, o decirle, oye, ¿sabes? Que me ha funcionado un par de veces con algunos cosplayers, oye, el siguiente cosplay que vayas a hacer, avísame, yo te ayudo con tus props de manera gratuita, pero hacemos, digamos que la sesión fotográfica en colaboración. Entonces, este cosplayer generalmente tiene más amigos, un entorno de más cosplayers que ya tú vas conociendo, digamos que en la parte, en el back off Claro.
de toda esta producción. Me gustaría hacer un doble clic sobre eso un poco más adelante también para ver cuáles son los retos que has tenido para llegar a esas personas. Si tienes quizás algún blueprint de cómo consigues los eventos. No, eso sería interesante también. Eh, en realidad es un poco híbrido porque me han invitado a eventos como, Ok. y me han dado un espacio para estar yo solo, pero donde más contactos he conseguido ha sido en los eventos que yo he ido como otro participante. Ok. O Entonces, sea, tú haciendo cosplay. no como cosplay, sino como un usuario más. Me Ok. acerco a los artistas, comienzo a hablarles, oye, mira lo que hago, si quieres podemos hacer una colaboración. Porque Ya. muchos de estos cosplayers no necesariamente son artistas. Entonces, Son fans. claro, y no necesariamente los que hacen los cosplays les gustan estar exponiéndose ante el público. Ah, curioso. Claro, entonces Ok. hay ahí una oferta y demanda de personas que sí les gusta vestirse y estar, y digamos que atraer las cámaras, y otros que solo les gusta la parte de elaboración de estos props. Entonces yo entro más o menos en ese perfil, me gusta hacerlos, no me gusta estar arriba en la En pasarela. la tarima, claro. Exacto. Y eso también hace de que pueda llevar varios proyectos en paralelo, ¿no? Porque si solo llevase algo que voy a hacer de manera personal para yo mostrarlo, me toma mucho más tiempo y cabeza, porque uno lo quiere hacer ya de manera personal en vez de Claro. verlo como un servicio que estás haciendo, ¿no? Igual, obviamente, en el proceso tú lo disfrutas, es algo que estás haciendo y es tu arte, ¿no? Y ya en la parte de exponerte ante las personas, ya tienes un aliado, otro cosplayer que trabaje contigo y muestra los resultados. O sea, en este punto eres el creador y buscas otras personas que te ayuden con eso. Claro, el trabajo es crear y articular, porque en realidad nadie articula nada. Articulador de ecosistema, me gusta eso. Exacto. Vamos a la siguiente parte. Me gustaría saber cómo nace la idea de Buchon-san, primero, y después también si nos puedes comentar de dónde nace el nombre de Buchon-san. Ya. Todo esto nace en pandemia, más o menos. Ok. Yo tenía otro emprendimiento, que era alquiler-venta de motos, pero por temas de pandemia y la coyuntura, lo tuvimos que dar de baja. Entonces, dentro de estos últimos ingresos que generó este anterior negocio, eh, me compré una impresora 3D. Entonces, ya al cerrar el negocio y no tener un trabajo estable en ese momento, me metí 100% a aprender el diseño 3D y al uso de la impresora. Y en realidad, la primera cosa que yo hice, que fue un hacha de tamaño real de God of War, el hacha Ya, Leviatán, sí, sí, increíble. yo le hice para mí y subí unas fotos. No, es más, ni siquiera yo subí las fotos. Mi enamorada subió las fotos y llegó casi a los 300.000 me gustas. Y la gente Wow. pedía, Solamente pedía. las fotos. Solamente subió las En fotos. Instagram, TikTok, ¿en dónde? En su TikTok personal. Ok. A raíz de esto dije, pucha, esta es una súper oportunidad. Comencé a filtrar los mensajes solo que habían llegado de personas de Perú. Ujú. Esto fue, me acuerdo, el 10 de noviembre. Ya. ¿Ya? Del 2022. Para Navidad ya tenía como 25 pedidos hechos. O sea, en esa fecha, Y para entrega de de Navidad. armas. O sea, Sí, de armas. armas. Ok. No todos los pueden traer en Navidad, porque como fue también mi primera Y experiencia. todo muy pegado, muy Claro, poco tiempo. es súper corto. Al final, más de la mitad los terminé entregando entre enero y febrero del siguiente año. Ahí, bueno, tuve que conversar personalmente con cada cliente, porque claro, la mayoría lo compró con la ilusión de abrirlo para Navidad, ¿no? Pero al yo también ser mi primera prueba y mi primera validación de mercado, por así decirlo, Ujú. es ir aprendiendo en el camino, ¿no? En ese momento no tenía un nombre como tal. Simplemente habían muchas personas interesadas y lo comencé a vender con mi nombre personal. Directamente. Directamente, Ok. sí. El nombre nace porque yo soy muy fan del sanguchón campesino. Ya. ¿Ya? Y Guchon-san es sanguchón al revés. Guchon-san, Guchon-san, sanguchón, 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 lo vas diciendo y sanguchón. tal Bien. cual. Incluso la marca va un poco relacionado porque el sanguchón
tiene como logo un sombrero de paja, Claro, claro, pero que es tú campesino. Claro, claro. Y tú lo Y tienes como de One Piece. claro, Sí. le tomé de referencia el gorro de paja de Luffy, Ajá. el nombre de referencia, y que si no conoces la relación con el nombre, suena como algo inspirado en japonés, Claro. más relacionado con temas de anime y las cosas geek, ¿no? Pero en realidad es sanguichón. sanguichón. Sí, tal Pero cual. pero si no lo sabes, piensas que le estás dando como respeto a un tal Buchón, ¿no? Claro, tal Hola, cual. Buchón-san, ¿cómo estás? Y ya con el tiempo de usar tanto el nombre, muchos compañeros me dicen o Buchon-san o Sanguichón, y ya con eso es como me muevo en el mercado. ¿Y ese amor por el sanguchón campesino se mantiene a día de hoy? Sí, claro, jueves de Sanguichón, mi Jueves, religión. religión. Bien, bien. Me gustaría también preguntarte, y esta pregunta es clave que nos pasa a muchos emprendedores, ¿a quién creías que le vendías y quién terminó comprándote verdaderamente? Ya, mira, buena pregunta y ha ido cambiando en el tiempo porque la calidad y precio de los productos también han ido variando. Al principio yo pensaba que le vendía a personas de mi edad o un poco menos. Yo ahorita tengo 32 años, entonces yo pensé un perfil entre 25 a 35 años, gente que ha jugado, que tiene el dinero para comprar estas réplicas. Sin embargo, la mayoría de primeras ventas eran para niños, que lo compraban sus papás. Mira, ok, Ajá. Obviamente ya a la hora de la entrega, el papá se da cuenta, oye, esto no es un juguete, ¿no? claro, Que sí, pesaba, o sea, es una réplica tal cual de un hacha en ese claro. entonces. Entonces un niño de 8 años, 9 años, que se lo tira a su hermanito menor, no, pues, o sea, Le vuela uno y le vuela. tal cual. Entonces, ya cuando me di cuenta de esto, comencé a dar la opción. Tengo una opción réplica, tal cual, un poco más cara, y una versión con la que puedes jugar, lo puedes golpear. Claro, Entonces la hacía de menos peso, igual utilizaba distintos tipos de resina y adentro era como poliuretano. Entonces era mucho más liviano, claro, claro. resistía el impacto y no era tan contundente como las otras que eran resina por completo con un alma de acero, que ahí solo con el peso te tumbas a otra persona. Mira que yo justamente conocía a un grupo de personas que tenían un deporte que eran como, fingían ser vikingos, una cosa Sí, así. ese es soft combat. Softcom, ahí está. Entonces, sé que él compró unas espadas que dentro estaban hechas, creo que de poliuretano, lo que me Sí, dijiste, o algún generalmente sí, componente así. incluso he hecho armas para soft combat, Ok. pero esto es con otro material que se llama espuma eva, Espuma de esta, tal claro. cual. Que si no conocen el material, es como la suela de los zapatos. Ya. ¿No? Es una esponja un poco dura, pero flexible. Entonces, con eso no hay riesgo de hacerte daño. Claro, claro. Ahora, en los núcleos generalmente sí son de fibra de vidrio o de fibra de carbono, pero eso no tiene contacto al final con la persona Claro. a la Que que creo que estás. es el mismo material que utilizan para los tubos estos para la playa, para la piscina, eso. No es el mismo, pero es similar, porque Similar. el de la piscina es como una esponja que tiene muchas burbujitas, por eso flota, Sí. ¿no? Y como es un material económico, lo usan para hacer pues, las espadas, las primeras espadas como para practicar, Ok, ok. ¿no? Porque mucha gente Pero va... también se utiliza, Sí, entonces. sí. Se utilizan para este tipo de armas casi todos los tipos de espuma que hay en el mercado. Va a depender del requerimiento de la persona y también hay un manual oficial bueno, de reglas de soft combat. Ahí Ah, también sí. puedes encontrar las Hay una especificaciones. federación de... Sí, sí, hay una Ah, federación. ya. Ok, ok. Eh, hay ciertos parámetros con el cual ya están establecidos cómo puedes hacer un arma o cómo no. Ok, Donde no le puedes poner un núcleo muy grueso, porque si no puedes lastimar a otra persona, claro, ciertos materiales que no se usan, las dimensiones, no puedes venir con una espada de 2 metros, pues no. claro. Y me puedes ir Este, con espadas dobles, cosas así. sí, pero Sí, que respeten más o menos las proporciones de claro. las espadas reales. Ok, ok. Pues no viene alguien, pucha, con un Espada árbol de de todo el espuma. cuerpo. Sí, claro. Ya, ok, ok. Arcos también, donde las flechas son con una punta de espuma. Ok. Sí,
Eso en Perú, yo también no conocía antes su existencia. Yo he venido a conocerlo recién en el 2023, que nos encontramos en una feria y es difícil encontrar personas que hagan katanas de soft Ok, combat, porque generalmente usan espadas claro, como romanas, griegas o claro. ya más europeas. Ajá. ¿No? En cambio, las katanas tienen una curvatura que es un poco complicado hacerlo con Claro. las almas de fibra de carbono, fibra de vidrio. Tienes que no torcerlas un poco, sino encontrar la forma de darle esa curvatura. Que de hecho la misma naturaleza de cómo se hacen las katanas normales, por lo que tengo entendido, son tan delgaditas y la forma en la que haces el acero que le da la curvatura hace que las katanas sean muy fáciles de quebrarse. Claro, si le das un Entonces, golpe si le horizontal, haces se un quiebra. claro, está pensado para que hagas un golpe transversal, ¿no? Ujú. Si lo haces así, se puede quebrar. Entonces, ¿cómo hacen para que tenga esa delgadez? Me imagino que con fibra de vidrio, ¿cómo lo trabajan? En este caso, Soft Combat no hay que respetar tanto lo delgado que es, Ok, es una porque la si forma. no se terminaría Se va doblando así, la claro. espada. Se Claro, va, exacto. ok. Tiene que tener cierta firmeza. Y como no hay una normativa como tal para las katanas, Ok, sino en espadas en general, es adecuar esas características con la forma de la katana, con la empuñadura, con la vaina, para que puedan utilizarlo. usarlas Claro. como tal, ¿no? Bien, bien. Y eso fue un buen producto porque de esos habré hecho unas 15, 16 repeticiones acá. Ya después de que un tiempo tuve que dejar Wichun Sam, ya no me he reintegrado nuevamente a la elaboración de props para Soft Combat, pero igual ahí está mapeado, ¿no? Dentro de una de las opciones. Porque creo que es un mercado que tiene recurrencia, o sea, porque cada tanto tienen que cambiar, también se deteriora, tienen que seguir comprando, Sí, ¿no? digamos que sí, pero como es un mercado nuevo en el Perú y no Sí, hay es muchas pequeño. personas, sí, y ahorita en verano, pucha, no sé si estén No quieren ni activos con salir. este calor, Sí, sí, la verdad es que sí. Y los eventos los hacen una vez al mes, claro, un par muy de veces. esporádico. Claro, tienen unas escuelas como para ir a jugar en algunos parques. Sin embargo, yo no he participado directamente en esas actividades, ¿no? Me contactaban para hacer, en realidad, algunos chicos que iban a ir, ni siquiera habían ido, Ya, fueron los primeros que me pidieron esas katanas, ok. y ya cuando la gente vio que fueron katanas, oye, ¿dónde las Te has fueron hecho? Y ya, contactando. ajá, tal Un cual. poco el boca a boca ahí. Sí. Buenazo. Quisiera también preguntarte, eh, ¿cómo logras convertir? Porque esto yo creo que, al menos como yo lo percibo, es bien abstracto, bien difícil de poder aterrizar a lo concreto. He visto que estás haciendo un traje locazo de un personaje que tiene unas sombreras Sí. gigantes, una capa gigante. ¿Cómo logras transformar algo que viene de un videojuego, de una serie, de algo de fantasía, a algo del mundo real? Uy, ahí hay varios procesos porque usamos distintos materiales. Ok, Por ejemplo, materiales rígidos para estructuras como los cascos, las coderas, las rodilleras sí funcionan. Pero si quieres usar ese mismo material rígido para unas sombreras o para la parte del bíceps con el pecho, vas a quedarte con un Buzz Lightyear, pues no te claro, vas a claro, poder sí, mover. no te Ajá. mueves. Entonces, la idea de hacer el traje es respetar las dimensiones originales, pero que sea funcional, ¿no? Correcto. No al grado de funcional de una armadura real, medieval, pero sí que respetes la movilidad orgánica que también está en el videojuego. Para eso hay que hacer ciertas modificaciones al diseño original, porque en el juego los píxeles se atraviesan unos con otros, Correcto, entonces claro. no hay interferencia, ¿no? Pero en la Ok, vida real sí. Eh, Ahora, algo que a mí no me gusta para nada es cuando veo que hay un súper traje que se nota que le han dedicado meses de trabajo y está todo cabezón, ¿no? O ya. sea, como que la proporción de la cabeza no No corresponde cuadra. con el cuerpo, Claro, ¿no? claro. Que pasa muchas veces, sobre todo a personas amateurs, que comienzan con la cabeza y no dimensionan que tenga la misma proporción con los hombros, con la cadera, y terminan estos trajes que a pesar de poder tener muchos detalles, se ven de baja calidad, Creo ¿no? que la única excepción, no sé si conoces a este personaje, el Pyramid Head, el que tiene una cabeza de una Claro, pirámide. pero aún Él es full así, cabeza.
Claro, pero aún así este personaje, si tú lo hicieras igual con su espadota y le haces una cabecita que no guarda la proporción, se Claro. vería raro, ¿no? Este, la idea es respetar el producto original manteniendo esas proporciones. ¿Y cómo se hace eso? Con matemáticas. Ok, No ok. queda ¿En otra. serio? Sí, sí, Matemática. con Bien, bien. matemáticas. Sacas los diseños del juego, hay programas para sacar los diseños 3D del juego Ok. y tomas puntos de referencia con la persona real, ¿no? Entonces, simplemente es una foto comparativa, ver si realmente el traje tiene una proporción anatómica coherente y según eso tú vas calculando, por ejemplo, si es que la cabeza es lo más chico de la proporción, tú tienes que diseñar primero la cabeza y todo lo demás lo haces con respecto al Correcto, tamaño claro. principal, ¿no? Si lo que, digamos, que más ajusta son las sombreras, comienzas con las sombreras y de ahí vas al casco y todo lo demás, ¿no? Entonces, este traje que estoy haciendo es de un juego que se llama Monster Hunter. Ya. Es de, bueno, el juego se basa en cazar dragones y hacerte armas y Ok. armaduras con estos dragones para cazar dragones más grandes. Ok. Básicamente eso. Este traje lo estoy haciendo en realidad para mostrar el desarrollo y para tener un resultado final que pueda mostrarse. El traje sí es funcional, sí se puede usar. En eventos, todo. Claro, no sé si necesariamente yo voy a estar dentro del traje, Estaría bacán, estaría bacán. pero porque lo he hecho con, o sea, tomando de referencia mis proporciones, pero un poquito más grande para que pueda entrarle también a Tener un otras poquito personas, de... ¿no? Y como también proceso de aprendizaje, porque esto ha sido un mix de muchos materiales. Como tú mencionabas, el tema de las sombreras no se han impreso, aunque fuese la opción más sencilla. Sin embargo, ahí se usó otro proceso. Se agarró el diseño 3D, ya se tenía la medida del casco, pues más o menos se dimensionó el mismo tamaño, y se desglosó para hacerlo todo en 2D. Entonces, ya cuando tenía este plano en 2D, utilicé la espuma EVA, se corta en los patrones, y cuando ya tú lo pegas, porque tiene ciertas curvaturas que también se calculan matemáticamente, el resultado final volumétricamente te da exactamente lo mismo que tú calculaste con la hombrera en 3D, ¿no? Entonces vuelves los objetos en 2D en 3D, los haces flexibles, pero esto no te da al final la textura que quieres. Entonces eso aún hay que forrarlo de otro material que se puede esculpir, recién esculpir y de recién viene el proceso de pintura, sombras, luces, para respetar, digamos que la obra original, Claro, ¿no? claro. Igual con las armas, igual con distintos accesorios. Las armas sí o sí, si es una réplica, se hace con material rígido. Si es para juegos, se hace con espuma eva, Ujú. pero siempre manteniendo sus proporciones originales, que es lo que creo yo le da ese extra y no se ve como un juguete, sino Claro, como se una ve como algo réplica de... real. Chévere. Y ahí, yo sé que tú vienes de un background de ingeniería, ¿no? Por eso Sí. también conoces todos los conceptos de matemática. Para los ingenieros que están viendo esto, que a lo mejor también les gusta este tema, ¿qué es la parte o qué partes de la matemática o qué áreas utilizas para los cálculos de los prototipos en muchos años? Full geometría, Full geometría. la verdad, full geometría. Eso sí, tienes que tener tus herramientas, tus radios, tus escalógrafos, tus compases, porque generalmente trabajas con radios. Y estos radios, o sea, si tú juntas dos cosas planas, se va a mantener plano, ¿no? Pero si tú a esto le das una curvatura y a esto también, va a generar una, Ya, eh, una semiesfera, ok. ¿no? Si tú haces lo inverso, va a generar una entrada y una salida, como si fuese una S, pero ya volumétrica en 3D. Entonces, Ya, ya según el ángulo eh, de las circunferencias, te va a dar sí, la circunferencia que tú estás buscando, ¿no? En realidad, esto no es que lo haya aprendido en ingeniería como tal, ok. pero viendo estos conceptos geométricos y ya entendiéndolo, es fácil poder Tiene cierto ejecutarlo. background, claro, Sí, buenazo.
Yo ahí veo dos retos. Uno es la parte matemática, que puede ser solventada con el know-how que tú ya tienes y todo eso. Y luego está la parte de, tienes el cálculo de lo que tienes que cortar, en dónde tienes que cortarlo y todo eso. ¿Cómo haces un corte de algo que es complicado de dimensionar o de ver en 3D, ¿no? Porque tú cortas espuma EVA, cortas, no sé si otros materiales que son más fáciles de quebrar. ¿Cómo pasas de ese modelo matemático y el dibujo a cortarlo bien, delimitarlo bien? ¿Qué herramientas usas? Claro. Acá se usa mucho el tema de validación, porque a veces yo tampoco sé si es que el material va a resistir, si la curva va a salir como ya lo tenía en mente, o si el tamaño final de lo que hice, si es de la proporción que quería, ¿no? Ok, Entonces, generalmente tú haces un prototipo, ya sea de cartulina, con papel, y ves que funciona, ¿no? Una vez que ya lo tienes así, recién lo trasladas ya al material final que vas a utilizar. ok, Entonces, es un proceso en realidad constante de validación, porque hay muchas cosas que tienes que solucionarlas en ese momento con materiales nuevos, o a veces el cliente dice, no, ¿sabes qué? Yo ya compré el material, quiero que lo hagas con eso, ok. ¿no? Entonces, cuando te traen un nuevo material, siempre hay que probarlo porque no funcionan a veces de la misma manera, ¿no? En las resinas hay resinas que endurecen en 1 hora, hay otras que endurecen a las 48 horas. eh, y cuando tú a veces no sabes de dónde proviene exactamente el material, viene el problema con la pintura. Si tú le echas una pintura que no es compatible, se comienza a craquelar, o no Claro. pega, o no seca. Un detalle que esté mal te puede romper Exacto. todo. Entonces, dentro de mi ruta de aprendizaje, he aprendido que cada cosa nueva que me voy a poner a hacer Ya, no es lanzarme de frente a la piscina, ¿no? Es validarlo en algo chiquito, hacerlo primero a escala. Muchas veces hago mis maquetas en POSITs, ya. veo que me sale la forma que quiero, ya lo agrando, lo escalo más o menos a la proporción que quiero y ya lo traslado a la espuma EVA, lo Ok, corto. ok, ok. Entonces es un proceso constante de validar, ver si no funciona, probar otra cosa, ¿no? Y no voy a decir que no es frustrante, porque a veces uno prueba algo, se dedicó todo el día, no funcionó, ¿no? Al día siguiente pruebas otra cosa, no. Al tercer día, pum, recién funciona, o quizás se te ocurre hacer algo que no hiciste el primer día y con Claro. eso ya funciona, ¿no? Entonces es un proceso de prueba y error. ¿Sabes qué? Con todo esto que me dices, me da a entender o hay ciertos símiles entre tu negocio y un negocio inmobiliario. Porque en un inmobiliario es como que cada nuevo proyecto que haces es como hacer un emprendimiento nuevo. Sí, Estás prácticamente. descubriendo un montón de cosas y lo que tú haces, que todo es a medida, todo es nuevo, es lo mismo. O sea, tú estás haciendo un prototipo, estás validando, estás iterando. Entonces es básicamente hacer una startup nueva cada vez, en lo cual eres bastante experto. Y mi siguiente pregunta era, y acá va también, ¿qué es lo que ha hecho que los clientes se queden contigo y te recompren? No sé si yo tenga tanta tasa de recompra, pero lo que sí me he dado cuenta estos últimos meses es que personas que me han hablado hace año y medio o incluso más, diciendo, oye, ¿cuánto está esa arma? Me gusta y no sé qué. eh, Recién este año me han hecho las compras, porque ya hablando personalmente con ellos, cuando ellos han visto las réplicas, estaban en sus últimos años de universidad o estaban haciendo sus prácticas, Ok, y ahora que ya tienen un poco más de solvencia y vuelven a ver, dicen, ahora sí me lo compro. ya, Entonces, no he tenido tiempo suficiente con clientes para generar esta reventa, porque no son productos tampoco tan económicos. claro. Entonces, generalmente uno se la compra, eh, pasa cierto tiempo si que quiere hacer otra, o quizás no es como voy saltando de sagas, por así decirlo. A veces hago algunos productos de PlayStation, a veces de Nintendo, a veces de animes, de mangas. No es que tenga varias ediciones de armas de un mismo universo, por así decirlo. Ok. Sí me ha pasado que me han hecho compras de 5 o 6 armas, pero a pedido de lo mismo, ¿no? Principalmente de God of War. Entonces, cuando me dicen, quiero las espadas del Que las caos, armas el de God hacha of War son increíbles Leviatán, también, pues. el martillo de Thor, la lanza Draupnir y... no me acuerdo qué más hice. Ah, ya, eran 2 versiones de espadas del caos. Y con esta compra que me hizo
de 5 réplicas. Fue una historia muy curiosa porque el pata vivía en Caraballo, pero donde ni siquiera había pistas. O sea, yo vi en el Maps, No había mapa. no había mapa. Ya. El pata me mandó un punto así. Coordenadas. te Tal vas a cual. mirar. Entonces yo fui porque iba a hacerle la entrega. Eran 5 armas, pues tenía que llevarlas todas en el auto. Claro. Llego y hay como una manzana cerrada, ¿ya? Ya. Como que por muros, rejas, mototaxis destruidas. Y literalmente, no, nadie abrió la reja. Yo me bajé, empujé la reja y me metí. Y en medio de la manzana había una casita. Le escribo, oye, estoy donde me mandaste, no sé qué. Sale el pata y dentro de la casa era, o sea, primero que abrió la puerta y salió aire frío acondicionado, ¿no? Ya. Y adentro se veían puras luces LEDs. Ya. Full Este, colecciones de cosas. yo entro y tenía 2 monitores enormes, que era su pantalla, y era todo el cuarto negro y tenía como una escalera, un semisótano. Ya. El pata era desarrollador de software y, bueno, lo que me comentó en ese momento era que tenía el presupuesto para comprarse un departamento o hacer su locura ya de comprarse una manzana y hacerse su casa subterránea. O sea, el pata se compró toda la manzana. Toda la manzana era de él. O sea, Las literalmente- mototaxis destruidas Ya. que estaban por ahí eran de él, solo que las dejaba ahí como para que la gente no se metiera en el No, terreno. claro, porque es como Ujú. está abandonado. Sí. Oye, qué locura. Y el pata pedía una vez a la semana comida, le traían, no salía ahí de su búnker, ¿no? Le entregué las armas, me dijo, oye, ¿puedes ayudarme a ponerlas en mi pared? Porque no sabía usar un taladro. Entonces ya me quedé también para conversar con él porque me pareció súper Interesante, curiosa claro. la situación, ¿no? Y ya esa ha sido, digamos que la compra de un solo cliente más grande que he hecho, ¿no? Estas 5 armas salieron más o menos como en 800 cada una, fue como unos 4.000, 4.200. En ese entonces, Claro, en ese entonces. que no las hacía con caja, tenía mucho menos consideración. Estoy hablando del año Fue el inicio. 2023. Sí, 23. sí, fue en el primer año donde yo daba los servicios. Y más o menos, bueno, antes de eso también para toda la gente de Caraballo, ya saben, hay una manzana con un búnker valorado en más de $100.000. No vaya, no vaya, no vaya. Bueno, el punto es que, ¿cuánto te tarda más o menos hacer un arma como esas? ¿Cuál es el esfuerzo atrás de ello? Eh, Generalmente esto tiene un proceso, ¿no? El diseño original es lo que más tarda en hacer. Si bien hay diseños en internet, no me gusta usar los diseños genéricos, sino o modificarlos o rehacerlos desde cero, ya teniendo todas las referencias que yo mismo busco. A veces me ha tocado jugar el juego de algo que me piden que no tengo idea de qué es. Me tomo 2, 3 Para días, verlo, el movimiento también. ver el movimiento, la funcionalidad, porque a veces cosas que pueden parecer, no sé, un ejemplo X, ¿no? Una pistola la terminan usando como de bayoneta, ¿no? Entonces no es lo mismo tener la posición del arma debajo del hombro que tener el peso más adelante como para que funcione como lanza. Entonces esas cosas sí intento respetar que tengan su centro de gravedad como si lo tendría el arma real. Ahora, por ejemplo, imagínate que te piden las hachas del caos, creo que se llama, o las Las espadas del armas de caos. caos. Ya, pero creo que en el último God of War, como que tuvo un pequeño cambio visual. ¿no? Sí, en todos los juegos Tiene un tienen cambio ciertos visual. cambios. Ya. Ahora, imagínate que te piden justamente el del último juego y tú tienes que jugar ese juego para poder entender el movimiento y todo eso, pero el arma lo desbloqueas casi al final del juego. Entonces tú tienes que comerte todo el juego hasta tener el arma. No, digamos que es la mejor parte del trabajo, ¿no? Tener O sea, que parte jugar. del trabajo es jugar el juego hasta que lo Sí, seas el arma. claro. No recuerdo cuál fue, qué videojuego fue. Eh, era un nombre japonés, porque el juego lo jugué en japonés traducido. Genshin Impact. No, no. Era así un juego medio indie. Que el pata me pasó una clave de Steam para yo descargar el juego y poder llegar, digamos que, fueron como 6 horas hasta llegar al ítem. Ya. Ya de ahí generalmente me compro yo los juegos porque igual suelo hacer cosas de lo que me Es gusta. un gasto operativo. Sí, También, prácticamente.
Y como tengo mis hermanos que también son unos viciosos, generalmente las cosas que me piden de los videojuegos, el videojuego ya lo tengo en la biblioteca. Ok. Y también tengo otra consulta ahí. Yo he visto que tú hiciste varias armas, creo que unas figuras también, que lo abrió Philip Chujoy y Jorge Luna, ¿no? Eh, ¿Cuántos leads tuviste a través de esa interacción o visitas a tu página web? No sé. Ah, ya, mira, lo de Philip Chujoy fue un pedido de un hacha Leviatán. Ya, Fue al principio nomás que comencé, pero esto fue para su regalo de cumpleaños. ok. Entonces, no pude hacer mucha publicidad y al final me mandan el regalo, no, el video interno que habían hecho cuando le estaban haciendo los regalos a él. Obviamente, como es algo interno, no No, está, claro. claro, no se podía publicar, Feliz ¿no? cumpleaños, ya está. Pero con lo de Jorge Luna, él sí hizo un pequeño spot, porque lo que se le entregó a él fue un martillo de Thor de God of War y había salido la película de Mario Bros. Con un caparazón de tortuga. Ok. Eh, Cuando nosotros bueno, cuando él hizo el video y nos etiquetó, en una semana habremos conseguido unos 3.000, 3.500 nuevos seguidores en Instagram. ¿Ya? O sea, fue de Te inmediato. cambia el negocio entonces. Sí. Sin embargo, como las redes sociales no estaban preparadas, digamos, para recibir a toda esa cantidad de gente, porque no había un contenido estructurado subido. Entonces, no aproveché al 100% los leads que puedo generar, porque muchas personas sí escribían, pero preguntando, ¿qué haces? O sea, ¿vendes los productos? ¿Los traes? Los alquilas, ¿qué Claro, es haces? como una juguetería. Entonces, a la gente no le quedaba claro. Sí salieron algún par de ventas. También me contactó uno de los promotores de las actividades de Fanta, que en ese momento tenía su esta fotografía 360 y me alquilaba las armas como para que la gente lo pudiese usar dentro de las fotografías. Esto. Y me pagaba un fee diario por lo que las usaba. Principalmente eso, sí, digamos que me arrepiento un poco de no haber estado preparado para la situación y poder aprovechar todos esos leads, pero es parte del camino, pues, ¿no? Es parte del aprendizaje, Sí, no, igual. no hay mal que por bien no venga. Si no es el momento, no es el momento. Y algo que también es muy importante es, a veces en algunos negocios vienen un montón de leads, un montón de ventas, y no estamos preparados para esa Tal gran cual. cantidad, ¿no? Sí, tal Importante. cual. Y tengo otra pregunta ya cambiando bastante el tema. Yo sé que también estabas haciendo una iniciativa orientar todo esto a la economía naranja. Sí, Entonces, para mí, que no entiendo mucho de ese tema, y para todas las personas, ¿puedes contarnos qué es la economía naranja? sí. A ver, primero voy a hacer un preámbulo. Yo he trabajado muchos años como gestor de proyectos. Lo que yo ayudo son proyectos o startups a conseguir fondos, ya sean reembolsables o no reembolsables, y a poder desarrollar de manera correcta el proyecto como tal. Estando dentro de este ecosistema, hay, digamos que, submercados o subeconomías que están en tendencia, no necesariamente acá en Perú, pero a nivel mundial. Y los dividen por colores, ¿no? Economía naranja se refiere a toda la economía que puede moverse a través del arte y la cultura. Ok, Otro ejemplo que también está sonando mucho ahora es economía plateada, que se refiere a todos los negocios, emprendimientos o ecosistema que se genere con personas de más de 60 años que quieren entrar a este ecosistema emprendedor. ok, ok. Entonces, como que los nichos se van autosegregando. Claro, claro. ¿No? En Perú y en Latinoamérica, en realidad, no hay nadie que aterrice los temas de economía naranja. O sea, no hay fondos para el arte como tal. Sí aparecen algunos puntuales, pero no es economía naranja como tal, sino que sale este proyecto para este mercado, o sea, hacen una licitación, buscan quién lo puede ejecutar y ahí se acaba. Lo que yo tengo en mente ya con este conocimiento del área de gestión de proyectos y con lo que hago en muchos años es poder hacer este match. O sea, juntar artistas que no tengan el nivel de producción ni de elaboración de productos, llevarlos a
tal punto de que tengan conocimientos en marketing, puedan hacer sus diseños de productos previos a hacer toda la inversión, temas de packaging, temas de imagen de marca. Bien, La cosa que terminando este programa, capacitación o talleres, este artista tenga la capacidad de tener un producto, pero de nivel internacional. O sea, ya con su sistema de envío, con su sistema de cobro, o sea, todo lo que se tiene que aprender en torno a solo el producto que haces. Porque si tú solo haces los productos artísticos y no los publicas y no ves nada del entorno, no hay venta. no hay Claro. ventas. Y si no hay ventas y no es sustentable en el tiempo, no No vas a hay poder nada. continuar. Y eso es muy importante porque el artista generalmente se dedica solamente a ser artista, ¿no? Ujú. No conoce o no llega a conocer esta otra parte del el negocio en la mayoría de los casos, ¿no? Hay excepciones, evidentemente. Jorge Luna, por ejemplo, es un artista, pero que ha aprendido bastante el lado de los Claro. negocios y ahora le va bien con eso, ¿no? Pero claro, una muy buena iniciativa ahí. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado en tu emprendimiento y en todos los proyectos que has ido realizando hasta el momento? No sé si es la más difícil, pero es la que tengo más fresca. ¿Ok? Es la última que me ha pasado. Yo estuve trabajando hasta hace poco sí, en una incubadora de proyectos, eh, y a la par me ofrecieron en una empresa constructora privada, en una de las más top del Perú, justo un puesto de innovación para la construcción. Y para esto yo soy ingeniero civil, así que estoy en todo el Ok, ámbito, contexto. sí, Claro, estoy en todo el ámbito de la construcción. Me he dedicado mucho tiempo a innovación, pero he estado buscando durante muchos años este match construcción e innovación. Justo se me presentó hace menos de un mes esta propuesta. eh, Pasé todos los filtros hasta el último. Era una muy buena paga, pero no estaba alineado con los proyectos que tenía en ese momento. O sea, preferí arriesgar por Buchon San ok. que esta ruta más tradicional, porque lo que sí estoy seguro es que mi camino sí va dirigido en tema de emprendimiento más que al trabajo tradicional. Entonces, en realidad fue una decisión muy dura de tomar y de dejarla al lado. eh, Porque no solo soy yo, tengo mi familia, tengo otras responsabilidades, pero fue tanto, digamos que fue tanta la presión y la ansiedad que me dejó esta situación de tomar o no esta oportunidad, que ya cuando me decidí en rechazarlo, terminé la llamada y tuve que ir al baño a vomitar. Sí, Fuerte. eso creo que ha sido, claro, uno lo ve de afuera y solo es escoger entre dos cosas, No, ¿no? es un Pero futuro. todo lo que conlleva atrás, claro, la estabilidad que podría generar un camino y la incertidumbre del otro, fueron situaciones complicadas de ponerlo sobre la mesa. Pero bueno, esa ha sido mi Bien, última amigo. experiencia Eso fue fuerte. resentito, Sí, sí, rechazazo. ha sido Y así ahí nada. quisiera hacer un doble clic. ¿Quién fue tu soporte que te ayudó a poder estar seguro de tomar esa decisión, ¿no? Yo mismo, en ese sentido, y no quiero que se escuche así poco humilde, pero, o sea, dentro de las situaciones que yo me armaba en mi cabeza, al final le di prioridad a escuchar a ese Diego niño con los sueños que tenía desde niño para poder cumplirlos desde, o sea, ahora de adulto, no de grande. Principalmente fue por eso, o sea, considerando las cosas que yo hubiese querido o hacia dónde hubiese querido llegar, eh, pero desde mi yo niño. Entonces, obviamente ya poniéndole las otras capas, ¿no? De la parte económica y eso por De la encima, ¿no? familia y todas las cosas Sí, que te importan. pero fue una decisión bastante personal y gracias también a que mi pareja me apoyaba al 100% en la decisión que fuese a tomar. Qué importante Igual, esa parte, ¿no? sí, la verdad es que es súper importante porque
te quita mucho peso de encima, no porque no esté, sino porque sabes que vas a tener una mano a la cual vas a tener su apoyo, ¿no? Como estamos formando una familia, más todavía. Bien, bien, me gusta. También quisiera preguntarte, ¿cuál es esta ley de Pareto? Este 20% del esfuerzo que te da el 80% de los resultados que has visto aplicada a Uchon-san. Buena pregunta. Yo creo que lo que mencionamos hace un rato, mantener la proporcionalidad de las cosas que uno hace, que no es tan sencillo, no porque sea difícil de hacerlo, sino que cuando tú ves las opciones en el mercado, ves que muchos por algún motivo no la No, respetan, no, ¿no? claro. Creería que es eso. Eso es uno. Y lo otro es que me gusta lo que hago. Entonces, cuando las personas hablan conmigo y se acercan, yo intento transmitirles eso también, ¿no? O sea, la pasión por la que yo estoy haciendo esto, que es al final eh, ese sentimiento que tú has podido tener de niño de estoy agarrando algo que lo más probable no existe en otra parte del Claro, estás mundo. creando cosas increíbles. Ajá. O sea, no solo por mí, sino por la sensación que le genera al cliente, ¿no? Claro, Que mucho es también cómo tú se lo transmites, porque no es lo mismo estar conversando con él, irle mandando videos, irle como que comiéndole las ansias, que simplemente tomas un pedido y ahí te llega un paquete, ¿no? tal cual. Entonces, creo que esos son los dos detalles, que es ese 20% que genera el 80% de ingreso. Buenazo. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte, ¿quién es Diego? Soy un ingeniero, gestor de proyectos, con mucha creatividad, que le gusta tomar riesgos, pero sabe que puede con ellos. Creo que con eso se ve. Si pudieras decirle algo a tu yo de pequeño, ese Diego ilusionado por hacer un emprendimiento, ¿qué le dirías? Uy, que vamos en camino. Y vamos en buen camino. Bien, bien, bien. Eh, para toda la gente que está viendo esto y que quizás quiere también tener alguna pieza así, una espada del caos o un hacha de Leviatán o cualquiera de esas cosas, ¿cómo te pueden buscar en redes sociales? Me pueden encontrar en cualquier red social como Buchon-san. Es con G, no es con B. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, pero principalmente en Instagram y en TikTok. Acá lo va a poner producción. Acá producción lo va a Sí. poner. Me pueden escribir. A veces no contesto inmediato porque entenderán que estoy en el taller con las manos sucias, con guantes, entonces suelo contestar 6, 7 de la noche. Pero para los proyectos que quieran o las ideas que tengan, me escriben y ahí lo vamos desarrollando. No hay ningún problema. Diego, Un me gustazo. encanta.